Sí, bueno, hoy día es un nuevo día para reunirnos, para aprender más del Señor. ¿Y qué les parece que partamos alabando al Señor, partamos dedicándole este tiempo y honrando al que se debe honrar, que es el Señor? ¿Sí, Daniel? Bueno, ¿les parece si oramos para partir? Señor, gracias por este tiempo. Dios, gracias Señor, por lo que tú haces en nosotros, por lo que tú has hecho con nosotros. Dios, te pedimos que tú estés con nosotros, Espíritu Santo, que tú estés en nosotros y te pases en medio de nosotros. Eres bienvenido, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Señor, si tu presencia no está en este lugar, Señor, en cada uno de nuestras casas, no sirve de nada. Dios, por favor, enséñanos tu palabra hoy. Señor, que tu nombre sea predicado en este lugar y tú seas exaltado, Señor. Y solo tú, Dios, te adoramos, te alabamos, por quien tú eres, Dios. Enséñanos a adorarte, enséñanos a alabarte con nuestra vida, Señor, y Señor, tu palabra dice que debemos cantar con inteligencia, entender, Señor, lo que cantamos también, para alabarte a ti. Bendito eres, quedamos en tu presencia, te adoramos, Señor. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Tu fidelidad es grande. Es grande,
es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Dios, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque, Señor, tu fidelidad y tu misericordia se renuevan cada mañana. Señor, gracias porque tú llegaste un día a nosotros. Señor, y hoy podemos disfrutar de estar contigo, de adorarte, de alabarte. Señor, porque tú eres un Dios cercano a nosotros. Aproveche de este tiempo para hablar con el Señor. Busquemos a Dios en este tiempo. Señor, que esto no sea un tiempo de introducción a la reunión, sino que sea un tiempo para disfrutar de tu presencia. Si nuestra actitud, Señor, quizás no es la correcta, perdónanos. Y llévanos, Señor, a entender, Señor, que tú buscas la alabanza, tú moras en la alabanza de tu pueblo. Señor, es tan importante el exaltar tu nombre, el alabarte, el adorarte. Es tan importante, Señor. Enséñanos a ir con un corazón recto delante de ti. Señor, quizá, Señor, ya estamos a mitad de semana, estamos cansados, es tarde, hemos tenido quizá un día ajetreado. Fortalece nuestra alma, Señor. Anímanos, Dios. Por favor, yo te oro para que todos en este lugar, en este tiempo, Señor, nos concentremos en tu presencia, en lo que tú quieras hablar, que estemos atentos, Señor, a tu oído. Atentos, Señor, a lo que tú quieras decir, que nuestros oídos estén atentos a ti, a tu corazón, que seamos sensibles a tu voz, Dios, por favor. Haznos sensibles a tu voz para que en esta reunión, Señor, podamos irnos llenitos de tu presencia, con un corazón lleno de ti. Gracias, Señor. Bendito eres. En el nombre de Jesús, quedamos en tu presencia, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo y por todo lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que se integraron y cómo no agradecer al Señor por todo lo que ha hecho. Dani, en una frase, ¿qué le agradecerías al Señor en este tiempo? ¿Yo? Uh-huh. ¿Qué le agradecería al Señor en este tiempo? Que aún tengo la posibilidad de salir de mi casa y trabajar en la obra, que gracias al Señor estoy con trabajo en este tiempo que ha estado medio complicado para muchas personas. Sí, gracias, Señor, entonces por el área laboral. Mile, ¿qué le agradecerías al Señor por este tiempo? Doy gracias al Señor por mi familia, por la obra que está haciendo mi mamá, en mi papá. Yo veo que Dios siempre está obrando y el Señor usa instancias y veo que el Señor va transformando corazones, va dando entendimiento en la vida de mi mamá, que impacta a mi papá y la palabra se cumple. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. José Escalante, amiga, ¿qué le darías gracias al Señor en este tiempo? Yo le daría gracias al Señor porque Él ha tenido cuidado de mi mamá, que no ha estado tan bien de salud, pero el Señor nos ha sostenido en este tiempo y cada día vamos avanzando un poquito más. Él es fiel. Gracias, Señor. Así es. Gracias, José. Vamos a estar orando por tu mamá y también por la vida del papá de Lidia, que también nos pidió ante oración. Juan y Pati, ¿en qué le darían gracias al Señor en este tiempo? Bueno, siendo obediente, tú dijiste una frase, entonces,
por la salud. Por eso daríamos gracias, principalmente. Estamos en una situación de pandemia que hay mucha gente enferma. En mi trabajo ya hay un sospechoso que no se saben los resultados, pero el Señor, por lo menos, a pesar de que yo me he expuesto alto, yendo en metro, altos compañeros, gracias Señor porque no me he contagiado, y mi esposa ha estado en la casa siempre, así que eso ha sido bueno. Gracias. Yo también quiero, en una palabra sería como la presencia de Dios, porque he visto cómo durante este tiempo Él ha estado en mi familia, ha hecho cosas maravillosas en este tiempo de dificultad. Entonces te daría gracias a Dios por eso, porque Él ha estado y mi familia se ha podido acercar más a Él en este tiempo. Qué lindo. Gracias Señor por eso. Nelly, ¿por qué le darías gracias al Señor en este tiempo? Ay, son tantas cosas, pero creo que le doy gracias a Dios por su presencia. Creo que a pesar de todas las circunstancias que nos toca vivir, su amor y su misericordia nunca nos deja. Y siempre se deja ver esa grandeza del Padre en detalles en la vida diaria. Y creo que tenerlo a Él es tenerlo todo. Hoy día me mandaron un video de mi papá haciendo sopaipilla. No. Una emoción muy, muy grande de verlo a él ya en su proceso de rehabilitación. O sea, son esos detalles de Dios con uno. El descanso que es tan necesario también para cobrar fuerza. Darle gracias a Dios también por la familia, por la familia que tenemos, que nos dio un papá, nos dio una mamá, nos dio hermanos, hermanas. Darle gracias a Dios también por esta semana, creo que fue el martes fue que hablé con mi sobrina, y porque me recordaba mucho lo que mi mamá me pidió, que lo único que te pido, hija, es que mi familia conozca a Jesús. Fue lo último que ella me dijo antes de que le intubaran. Y siempre me ha quedado en mi corazón sus hermanos y sus hijos y sus nietas. Entonces le hablé el día martes, el lunes les hablé del deseo de mi mamá, y justo a mi sobrina le sacaron un furúnculo, un acceso que tenía en la axila, donde se le produjo una infección. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Vamos a orar. Y oré por ella esa noche y me mandó un mensajito al otro día en la mañana temprano y me dice, tía, amanecí mucho mejor, tía, gracias por orar por mí, estoy bien, amanecí bien. Y mi hermano escuchó toda mi prédica, pues, entonces, del arrepentirse, si no se va a tener que quedar acá, entonces, y él, ahora sí a ver si lo estoy entendiendo, Entonces, gracias al Señor por él, por ayudar a nuestros corazones diarios, así que por eso, y muchas cosas más. Sí, qué lindo es poder verlos a cada uno. Gracias Nelly por tus palabras. Eres una mujer muy agradecida, un ejemplo para muchas, nos alientas. Y qué lindo poder conversar con cada una y saber cómo, y con cada uno, y poder saber cómo están. No sé si se sienten muy invadidos el que todos den gracias a Dios, pero creo que es especial. Ahí, Miriam, ¿por qué le darías gracias al Señor? Está silenciada, Miriam. Sí. Yo, es que mucho. Gracias por... Es que me siento muy amada. En todo. Tengo mucha gente, amigos que me quieren, familia, amigas que he hecho
en el entorno cristiano, me siento demasiado amada por el Señor. Eso. Qué lindo. Gracias, Señor, por eso. Estimado Jackson, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. ¿Por qué le daría gracias al Señor? Bueno, o sea, muchas cosas. De verdad, darle gracias al Señor porque en tiempo de pandemia no he dejado de trabajar, que eso es súper bueno. En ningún momento la empresa paró, continuamos trabajando. Darle gracias a Dios también por mi familia en Venezuela, porque ha sido Él quien ha guardado a mi mamá, a mis hermanos, que Él es quien le provee. Y súper agradecido con el Señor en todas las áreas. Así que eso. Qué bueno, Jackson. Que Dios te bendiga. Y María Teresa, Tere, ¿por qué le daría gracias al Señor? Hola. También pensaba en el tema de trabajo, que le doy gracias a Dios en realidad por tener trabajo, porque no me ha faltado, porque el Señor me ha provisto siempre, gracias a Dios también la empresa siguió funcionando, y también le doy gracias por el hecho de conocerle, por el privilegio de conocerle, porque al final yo no lo escogí, Él me buscó, Él me encontró. He meditado en este tiempo en eso, de que el Señor me encontró y por su amor infinito, que yo no me lo merecía, y el Señor me ama independiente de lo que yo haga, como haya sido, el Señor me ama y me miró y me escogió. Así que le doy gracias al Señor por eso. Qué lindo. Sí, gracias, Señor, por eso. El otro día, hace unos años, el Señor me regalaba una promesa que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y qué bueno es comprender eso, de que Dios es fiel, siempre es fiel, y tener un corazón agradecido con Él, con todo lo que hace. ¿Sí? ¿Hay alguien más que le gustaría de forma, por algo personal, que quiera darle gracias a Dios? ¿No? ¿O hacemos el último agradecido, destacado? Hola, buenas noches. Hola, muy bien, Carla. ¿Y tú? Bueno, yo le quiero dar gracias al Señor por... aquí está mi marido, miren. Es que tiene un juguete nuevo. Que muestre. ¿Cuál es el juguete nuevo? Fue sí entretenido ver los juguetes. No juguete. No, pero para ti, sí, po. No, es un herramienta de trabajo en realidad, pero como juguete, digo yo, porque es la novedad, po. Yo le quiero dar gracias al Señor, primero por la vida de mi hermana, que está embarazada, la Antonella, que tiene ya 35 semanas de embarazo, ya está a puertas, y que el Señor la ha guardado porque su esposo se contagió de este querido llamado virus por todo el mundo. Yo creo que ya todo el mundo lo termina llamando este virus. Y el Señor ha sido bueno porque la ha guardado. Bueno, tuvieron la posibilidad de al tiro llevarlo a una residencia sanitaria y apartarlo a él. Entonces eso ha sido súper bueno, pienso, para él, para su hijo. Y también le doy gracias al Señor por nuestras vidas, porque también estuvimos en contacto con él, sin saber que él obviamente estaba infectado, y no, por lo menos no hemos presentado síntomas. Así que le doy gracias al Señor, por eso, por los detalles pequeños, que uno puede seguir con una pseudo normalidad, porque los niños han podido ir al colegio, que tanto lo necesitan, porque aunque uno crea las clases en línea son buenas, pero estar con los compañeros en clase, recibir la lección cara a cara de una profesora, aunque esté con mascarilla, es otra cosa, y eso ellos lo notan. Así que le doy gracias al Señor por esos pequeños detalles que quizás para algunos son superficiales, pero para las rutinas diarias
De verdad que el Señor tiene el control. Por eso le doy gracias al Señor. ¿Usted quiere darle gracias al Señor? Solo, muy bien, estamos intrigados, queremos ver el juguete nuevo. Es un teclado. Es un teclado. Muestra. Ah. Tiene luces, ¿viste? Oh, qué Wow. bonito. Es como una nave espacial. Tiene luces. Una nave espacial. Yo tengo uno más grande. Ah, no. Ay. Pero me gusta que haga esas inversiones, porque al final esas son inversiones para el Señor. Y yo lo molesté, le digo juguete nuevo, pero es una inversión para la obra de Dios. Así que, y aquí está todo emocionado, sacándole los sonidos, los millones de sonidos. A mí me entretiene, es verle eso, me entretiene a mí. Bueno, que Dios les bendiga. Sí, que Dios les bendiga mucho. Dani, ¿qué nos quieres compartir el día de hoy? Gracias, Pati. ¿Les parece si antes de que iniciemos todos vayamos con la Biblia nuestra? Van a aparecer versículos en pantalla igual, pero todos con su Biblia en la mano, por favor. Mostrándolo a la pantalla. Ya están todos con su Biblia, los que tienen la cámara prendida. Vayamos todos a Filipenses 2 del 5 al 8. Da lo mismo la versión que usted tenga. Antes de que partamos el tema, partamos leyendo Filipenses 2 del 5 al 8, ¿le parece? Yo lo voy a leer en versión Reina Valera. Aquí aparece en pantalla. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, te oramos hoy respecto a este pasaje. Señor, tú siendo Dios, renunciaste a esa posición en ese momento para hacerte como nosotros, Señor. Aún siendo Dios, te hiciste hombre por amor a nuestra vida, para rescatarnos y para salvarnos, Señor. Dios, te oro hoy para que tú nos enseñes lo que tú nos quieras hablar en esta reunión. Espíritu Santo, por favor, toma el control de cada palabra. Señor, que yo no sea un impedimento, Señor, para que tu palabra sea predicada en este lugar. Habla a nuestro corazón, Dios. Señor, que todos nos vayamos llenitos de tu presencia, de tu palabra, y con ánimo, Señor, de buscarte. Por favor, habla a nuestro corazón, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, eres bienvenido, Espíritu Santo. Amén. Bien. Filipenses 2, lo que leíamos recién, en palabras sencillas, es un resumen del Evangelio, ¿verdad? Como el plan de salvación, como el Señor Jesús, siendo hombre, o siendo Dios, se hizo hombre, para salvarnos a nosotros, por la sencilla razón de su amor hacia nosotros. Recordemos siempre que nosotros cuando nacimos en un mundo caído, ¿verdad? Por lo tanto, íbamos directo al infierno sin Cristo. Es por eso que el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz. Por eso después en los versículos siguientes de Filipenses 2 dice que Él tuvo la muerte de cruz, murió humillado, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo más alto, se hizo lo más bajo, siervo o esclavo, en otra versión, ¿verdad? Lo más bajo, semejante a nosotros, para vivir entre nosotros, sin pecar como lo hacemos nosotros. Se hizo hombre como nosotros, sin practicar el pecado como lo hacíamos nosotros los seres humanos, para salvarnos. Y eso por amor a nosotros. Bien, y ese es un ejemplo que nosotros tenemos ahí plasmado en la palabra de Dios, el cual debemos también seguir. Siempre guardando, obviamente nosotros no somos el Señor Jesús, no somos Dios, pero sí tenemos ese ejemplo, que lo vamos a ver ahora,
como el apóstol Pablo también imita al Señor Jesús y habla que también tenemos que imitar al apóstol Pablo en este ejemplo que vemos acá en Filipenses. Bien, porque así como el Señor Jesús entonces se hizo hombre, renunció a su posición, ¿cierto? De verdad, de la altura, en su majestad, en su santidad, de reyes, señor de señores, y bajó, descendió a la tierra, se encarnó por amor a nosotros. Nosotros también deberíamos hacer algo similar por amor a otras personas. Vamos a ver de a qué me estoy refiriendo. El tema, por si alguien lo quiere anotar el nombre, se llama Todo para salvar a algunos. Todo para salvar a algunos. Miles, si me ayudáis porfa con 1 Corintios 9, del 19 al 23. Este va a ser nuestro pasaje central, 1 Corintios 9. Aquí está, 1 Corintios 9, esta es versión TLA. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. A ver a quién estoy viendo acá. A la José Escalante. José, ¿me puede ayudar con el versículo en pantalla, porfa? Ya. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Gracias, José. Miren, hay otra, no sé, cada uno tiene, me imagino que la versión de la Biblia, algunos tienen Reina Valera, otros tienen TLA, otros NTV, no sé. Hay una versión que dice, que yo la busqué acá, que tiene que ver con que dice que aunque yo soy libre, dice, hablando el apóstol Pablo, vivo como si fuera esclavo de todos. Aunque yo soy libre, vivo como si fuera esclavo de todos. Después un poquito más adelante vuelve a decir, en la versión que usted tenga, puede leerla ahí, que se refiere a lo mismo, está hablando de que él estaba con los judíos y vivía como judío, para ayudarlo a creer en Cristo. Un poquito más adelante, cuando habla de la ley de Moisés, dice que él vivía como uno de ellos, como los que estaban, y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos. Hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces decía, yo siendo libre, vivo como si fuera esclavo de todos. A los judíos, vivo como si fuera judío. A los que viven sin ley, vivo como si fuera, como viven ellos, sin ley. Aunque yo sí tengo la ley de Cristo, vivo con la ley de Cristo. Y un poquito más adelante dice, y aún así me comporto como uno de ellos para salvarlos, para ayudarlos a que lleguen a Cristo. Bien, yo lo estoy leyendo en otra versión, pero usted lo puede leer en cualquier versión que tenga y el sentido es el mismo, ¿verdad? Las palabras quizás cambian, pero el sentido es el mismo. De que Pablo, el apóstol Pablo, a cada uno de estos grupos de personas se hacía como ellos con un solo objetivo, de poder llevarlo a Cristo y salvarlos. Incluso dice, estoy leyendo acá, dice, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, creo que es el versículo 22, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Tenemos, lo que vemos acá, tenemos dos grupos de personas, los incrédulos y los cristianos que están empezando en su vida cristiana. Pablo se hacía como ambos grupos para poder ayudarlos a llevarlos a los pies de Cristo. Bien. El apóstol Pablo entonces ayudaba o intentaba ser como el resto de personas para sencillamente llevarlos a los pies de Cristo, para ayudarlos, para alcanzar al mayor número de personas
y llevarlo a los pies de Cristo. Bien, entonces a mí las frases que se me quedan grabadas en este pasaje, bueno, en esta versión es como si fuera, Pablo es como si fuera, vivo como, me comporto como, me he hecho igual a todos para... Pablo hacía de todo para salvar a algunos, ¿sí? Obviamente Pablo no los salvaba en sí, pero el concepto es que los llevaba a los pies de Cristo para que ellos fueran salvos. Entonces, nosotros, como lo hacía el apóstol Pablo, debemos encontrar la manera de llegar al resto de personas. Pablo no se aislaba, no vivía en su burbuja de ser cristiano y me aislaba y yo no me junto con esa persona porque soy cristiano. Él no se aislaba, él se hacía como ellos, obviamente guardando siempre lo que veíamos al principio en Filipenses, que el Señor Jesús se hizo como nosotros, pero sin participar de nuestro pecado. El apóstol Pablo, imitando al Señor Jesús, se hacía como el resto de personas sin practicar el pecado de esas personas. ¿Ok? Entonces, aún cuando Pablo era libre, decidió hacerse esclavo. Se olvidó de su libertad para hacerse esclavo, siervo del resto de personas. Pero ¿con cuál misión? Siempre teniendo en cuenta o siempre teniendo en mente que él quería llegar a esas personas simplemente para alcanzarlos para Cristo. Esa era la misión, ese era el objetivo, el amor que tenía Pablo por el resto, que a él no le interesaba ser libre y hacerse esclavo, porque amaba al resto de personas. Por lo tanto, a mí me llama la atención que Pablo hacía esto con los incrédulos, pero también con las personas nuevas en el Señor, los nuevos cristianos, también lo hace con ellos. Y no sé si recuerdan el tema pasado que dio Juan, de 1 Corintios 8, el tema de los sacrificados a los ídolos, ¿cierto? De no ser piedra de tropiezo para los hermanos que tienen conciencia, que les cuesta en su conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene mucha relación en el tema de este grupo que yo les digo, de los nuevos creyentes, porque Pablo se hacía como ellos para ayudarlos en su fe. Tiene directa relación el contexto con lo que veíamos la semana pasada, de que Pablo prefería dejar su libertad de lado por amor al resto, para no tener que ser piedra de tropiezo para ellos. Se hacía igual al resto. Es así entonces como nosotros debemos hacerlo para las personas que son nuevas, por ejemplo, en el ministerio. Y para las personas incrédulas debemos hacernos como ellos, siempre teniendo en cuenta que, cierto, todo me es lícito, no todo edifica, no todo conviene. No debo pecar con ellos, pero sí puedo compartir con ellos y hacerme como ellos, en ese sentido de la palabra, ¿verdad? Para ganarlos para Cristo. ¿Ok? Entonces, si eso lo llevamos, por ejemplo, a la actualidad, al día de hoy, ¿cómo podemos aplicarlo hoy en nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo llevar a una persona a Cristo, hacerme como esa persona, pero hoy en la actualidad? Pablo se hacía a los judíos como judíos, se hacía a los que estaban sin ley como sin ley, a las personas nuevas en la fe se hacía como ellos para ayudarlos en la fe cristiana. Pero eso, si lo aterrizamos hoy en día y lo llevamos a nuestros días, a hoy, 2021, ¿cómo aplicaría eso en nuestras vidas? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, a mí se me ocurre que un ejemplo que quizás se repite mucho, juntarme con personas, con compañeros de trabajo, por ejemplo, que fuman, que son fumadores, y a mí me carga el olor al cigarro, me carga, detesto el olor al cigarro. Pero a pesar de eso, yo me junto con esas personas. Por ejemplo, en la hora de colación hay muchas personas que quizás les gusta fumar, pero yo me aguanto el olor al cigarro para poder sembrar, y Dios sabe si en algún momento esas personas van a llegar a los pies de Cristo. Pero me hago como ellos, incluso, no sé, en algún restaurante algo, me puedo ir a la zona de fumadores con ellos y los acompaño, sin yo fumar. Pero no me aíslo. No digo, no, yo no fumo, no voy contigo, y me aíslo, y me quedo solo. Y jamás pude predicarles del Señor, porque me aislé. Pablo no hacía eso. Pablo se hacía a los judíos como judíos. Incluso si usted ve el contexto, Pablo
cuando estaba con los judíos, él incluso respetaba las leyes de los judíos. Por eso cuando vemos en Romanos que habla de no comer los sacrificados a los ídolos, ni ahogados, etcétera, etcétera, pero después en 1 Corintios 8 vemos que sí, Pablo dice que sí se puede comer, una aparente contradicción. Lo que pasa es que son dos contextos diferentes. En Romanos Pablo está con los judíos y se hace como los judíos, por lo tanto él no come cosas sacrificadas a los ídolos por los judíos. Pero en 1 Corintios está con los gentiles, no guarda la ley judía, entonces se hace como ellos. Por lo tanto, la única forma de no comer sacrificado a los ídolos es por la conciencia de algún hermano. Pablo se hace a todos de todo para ganarlos para Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos hacerlo de todo para ganar a las personas a Cristo. Yo me puedo hacer o juntar con una persona que fuma, por ejemplo, sin fumar obviamente, pero me puedo juntar con una persona así que fuma y predicarle al Señor. Y si analizamos un poquito esto, no tiene que ver con que algo puntual de una hora, de evangelizar una hora, sino que tiene que ver con una relación continua. Pablo vivía con los judíos, Pablo vivía con los gentiles. No es que él se juntó, tuvo una cita con un judío una hora y entonces en esa hora él se comportó de esa manera, no, sino que él vivía con ellos constantemente. Es una relación a largo plazo o a mediano plazo. Él sembraba en ellos, ¿sí? No era impedimento el que fueran de tal manera. Por lo tanto, nosotros deberíamos hacer lo mismo y sembrar en nuestro, no sé, imagínese usted a quien pueda aplicarlo, cómo lo puede aplicar en su vida, pero con un compañero de trabajo, por ejemplo. Estamos todos los días con nuestros compañeros de trabajo, los que aún podemos estar físicamente en nuestros trabajos, ¿verdad? Pero estamos todos los días con ellos, por ejemplo. No es algo puntual, no es que lo vea una vez y listo, sino que mi vida, mi testimonio, quizás va a alcanzar a esas personas para el Señor. Entonces, tiene que ver mucho con que yo me expongo a ellos y soy de buen testimonio, me hago amigos de ellos para ganarlo al Señor, o me aíslo. Me aíslo de todo, no, porque yo soy cristiano, entonces yo no me junto con ellos porque él fuma. Me aíslo de ellos, entonces. Tenemos que tratar de morir a nosotros mismos y a muchas cosas y a nuestros prejuicios incluso para alcanzar a las personas para Cristo. Entonces yo le repito la pregunta: ¿cómo lo podemos llevar en la actualidad? El ejemplo, yo les di este ejemplo del tema de fumadores, pero me gustaría que conversáramos un poco, que no fuera tanto monótono. A ver, Lidia, ¿cómo podrías aplicarlo en tu vida? En mi vida. Mira, yo igual hacía eso que tú señalabas en el trabajo, como que al principio, cuando conocí al Señor, bueno, yo era bien sociable con mis compañeros, siempre. Siempre salíamos a almorzar todos juntos, ¿cierto? Pero claro, cuando conocí al Señor, ya empezaron los temas de conversación que ellos tenían, no eran tan gratos. No sé, por la crítica a los jefes, a los compañeros en el trabajo, cosas de las cuales yo participaba antes también. ¿Ya? Entonces, lo que sí opté, porque ya veía que eso me afectaba espiritualmente, yo no salía en grupos grandes, por ejemplo, pero sí salía todas las semanas, o sea, todos los días a almorzar con pequeños grupitos o con pequeñas personas, almorzar, sí, con grupos mucho más reducidos, pero para conversar temas más personales, ¿cierto? Preguntarles cómo ellos estaban, ¿cierto? Y eso siempre me permitió compartirles de Cristo, y ya en un futuro proponerle siempre estudiar la Biblia, y generalmente antes de trabajar, ¿cierto? En el distrito, yo eso hacía, digamos, en el trabajo. Y hay algunas compañeras con las cuales aún tengo contacto, pero todos los días almorzaba con una o dos niñas, pero solamente con ellas dos, porque yo sabía que ese era un grupo mayor, ya el tema de conversación se iba para otro lado, entonces siempre trataba de que fueran grupitos pequeñitos, y en la hora de almuerzo siempre estudiábamos algún pasaje de la Biblia, o ellos me comentaban algún problema, y siempre con algún consejo bíblico salía ahí, digamos. Eso, pero sí, como que a veces nos pasaba eso, porque ellos hablaban en doble sentido, ¿cierto? En un grupo grande, y criticaban mucho, ¿cierto? A compañeros y a jefes, entonces eso opté yo, por lo menos, de salir de un grupito más pequeñito y compartir ante el Señor. Claro, gracias Lidia por contarnos. Sí, pasa eso, pasa en muchos grupos, después se distorsiona la cosa igual, por eso tenemos que ser prudentes también, ¿verdad?
A ver, Ale Muñoz, ¿cómo lo llevarías a tu vida? ¿Se escucha? Sí, súper bien. Sí, ya. Estaba pensando, por ejemplo, en mis compañeras del colegio, del liceo, que aún mantengo contacto con un grupo, 4 amigas, y claro, pues con ella también se ha perseverado. Es difícil porque yo me pongo, a veces la escucho hablar y hablan como yo hablaba antes en el mundo, todo el tema del feminismo y todo eso, pero perseverando siempre las conversaciones, poniendo al Señor, contándole los testimonios que el Señor ha hecho en mi vida, o sea, como testimonio contándole a ella, y ha pasado que muchas veces ya han tenido, no sé, a su hijo enfermo o necesitan situaciones donde humanamente ya no se puede hacer más. Siempre me piden oración, entonces en eso uno puede también ahí ser testimonio y mostrar a Cristo, que el poder de Dios a través de la oración, creo que también así se puede un poco. Eso, buena forma. Gracias, Ale. A ver, ¿alguien más? Tere Aguirre. Sí, yo no me estoy juntando con los compañeros de trabajo porque estamos trabajando en forma remota, pero, o sea, en realidad no me he relacionado mucho con ellos últimamente, pero sí el otro día el Señor me ponía a empezar a preocuparme más por el tema y empecé a escribir algunos para saber cómo estaban. Entonces le estaba orando al Señor para que me dé instancias para poder, que sea la instancia para conversar o para hablarles del Señor, porque antes yo había hablado, pero ahora, después de la pandemia, ya no he hablado del Señor a los compañeros de trabajo. Pero sí me estaba inquietando este último tiempo a empezar a como preocuparme más de tener más contacto con ellos, porque teníamos contacto, pero poco, eran saludos por WhatsApp o cosas así, o una llamada corta, pero como que el Señor me llamaba como a preocuparme más de saber, o sea, más que de hablarles de Él, primero preocuparme cómo están y que se dé la instancia para después hablar de ofrecerles oración o alguna cosa. Eso, y también estaba pensando, por ejemplo, en el tema familiar, pero no con los papás, porque mis papás conocen al Señor, sino que, por ejemplo, yo tengo una tía que vive cerca de acá, y en un momento intenté visitarla y todo, y siempre tuvo excusas, y me estaba acordando de ella. Entonces, y el otro día dije, voy a orarle al Señor para que dé la instancia, para ver si la puedo ir a visitar, y porque vive súper cerca, 2 cuadras, vive en Holanda, por ejemplo, y a ver si se da la instancia, en realidad se puede, pero como que yo reconozco que me he sentido un poco descuidada de compartir porque estaba encerrada en el departamento. Pero el Señor en este tiempo estaba, y bueno, y tengo unas chicas que evangelicé en el hospital, que he tratado de mantener contacto, me ha costado, pero ahí de a poco el Señor da instancias para conversar y todo. Pero me he sentido que estaba media alejada en el tema de evangelizar, entonces he estado orando para que el Señor me dé la instancia para llamar a mi tía, para saber, no sé, para ofrecerle ir a visitarla, y eso de los compañeros de trabajo, pues de saber de empezar a preocuparme más, de saber más de ellos, y de ahí que el Señor dé la instancia para hablar. Eso. También. Gracias, Tere. A veces cuesta un poquito más cuando uno no está físicamente. Vayamos a 1 Corintios 9, del 16 al 18. Esta es versión NTV. Le voy a pedir a la Miriam si me puede ayudar con este pasaje, por favor. Dale nomás, Miriam. Ya. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería
que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Gracias, Miriam. Aquí obviamente está hablando siempre el apóstol Pablo, ¿verdad? Él habla de que él como apóstol tenía la misión, la obligación de predicar a Cristo porque era un apóstol llamado por el Señor Jesús. Y por lo tanto, como apóstol tenía ciertos derechos, como por ejemplo vivir del Evangelio, que lo sostuviera la iglesia. Pero aún así, él decía que él prefería renunciar a eso. Esa era su paga de predicar a Cristo. Esa era su paga de ser apóstol o de sus derechos. ¿Cuál es mi paga? Predicar a Cristo gratis, sin cobrarle nada a nadie. Y renunciar a todos mis derechos. Eso decía el apóstol Pablo. Los demás apóstoles eran sostenidos por las iglesias donde ellos iban, ¿sí? De hecho, en unos versículos por ahí, en el mismo capítulo que estamos leyendo, habla de que el Señor les da esa orden de vivir del Evangelio. Bueno, quizás nosotros ninguno somos apóstoles, claramente, pero quizás sí tenemos un llamado, no sé, alguien o más de alguno acá tenga algún llamado a servir al Señor a tiempo completo, quizás, o de misionero, y pueda quizás vivir de la obra del Señor. Pero incluso si ninguno de acá tiene el llamado a servir al Señor de misionero a tiempo completo, todos los que estamos acá somos cristianos, y como cristianos tenemos la responsabilidad de predicar al Señor Jesús. Cada uno es responsable de predicar a Cristo por el simple hecho de ser seguidor de Cristo, o sea, cristiano. Somos hijos de Dios, somos cristianos, debemos predicar a Cristo. No podemos callar. Una iglesia que calla, entonces una iglesia muerta. Uno tiene que predicar a Cristo, ¿sí? Pablo, aquí él decía, es mi obligación predicar al Señor, es mi obligación predicar, porque esa es la tarea que me fue encomendada. Nosotros no somos apóstoles, pero tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo igual. Yo creo que con esto nos examinemos. Si hoy día nosotros no estamos predicando al Señor Jesús, examinémonos y lleguemos al punto de decir, ¿por qué no estoy predicando a Jesús? Quizás porque estoy lejos de mi trabajo, estoy en Zoom, estoy vía remota y no tengo cómo hacerlo quizás. Puede ser, pero no es excusa. O sea, Pablo dice que él se hizo a todo de todo, que él buscó la forma, buscó la manera, si lo llevamos al contexto de hoy, él buscaba la manera de llegar a las personas para predicarle al Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la manera de predicar a Cristo, porque somos cristianos, tenemos una responsabilidad de ir y salvar a muchos, alcanzar a muchos a los pies de Cristo, llevarlos a los pies de Cristo. Tenemos esa responsabilidad. El apóstol Pablo, él renunció a sus derechos. Lo que leíamos, él tenía derechos como apóstol, pero él renunció a sus derechos para predicar a Cristo. Y si él fue capaz de renunciar a derechos, ni siquiera a cosas que no, era un derecho de él como apóstol, él renunció a eso. Es un ejemplo para nosotros, si lo llevamos a la actualidad, de que quizás nosotros tengamos que renunciar a ciertas cosas nuestras, quizás no a derechos, ¿verdad? Pero sí renunciar a cosas por predicar a Cristo igual. Por ejemplo, yo puedo renunciar, lo que les decía al principio, en vez de aislarme, vivir en una burbuja cristiana, renunciar y sacarme esos conceptos, esos prejuicios quizás que tenga con cierto grupo de personas, y acercarme a ese grupo de personas y predicarle a Cristo y estar con ellos. Siempre con la prudencia, ¿verdad? Como decía la Lidia, de no estar compartiendo cuando, no sé, pues, cuando están hablando de pornografía, por ejemplo. ¿Cierto? Porque la Biblia también enseña que debemos salir de esas cosas, pero con la prudencia necesaria, con la inteligencia que el Señor nos ha dado, debemos saber los tiempos, ¿verdad? En qué momento puedo ir y juntarme con ese grupo de personas.
predicarle al Señor. Ya, la conversación se fue para otro lado, me voy. Pero ya sembré. Al otro día lo mismo. Siembro. Después la conversación se fue para otro lado, bueno, me voy. Pero ya sembré un rato. Y así. Tenemos que predicar al Señor Jesús, buscar la forma de predicar al Señor Jesús. Tenemos que renunciar a nuestros prejuicios, quizá al que dirán, porque me estoy juntando con esta persona, por ejemplo. Oye, pero si esta persona pasa, no sé, pasa en las discos, y yo me junto con esa persona para predicarle al Señor, quizás van a hablar mal de mí. Y el apóstol Pablo, recuerde, el apóstol Pablo él no guardaba, no estaba obligado a guardar las leyes judías, pero las guardaba para ganar a los judíos. Pero cuando estaba con los gentiles no las guardaba para ganar a los gentiles. ¿Usted cree que le importaba el que dirán? ¿Le importaba el que los demás iban a pensar del apóstol Pablo? No. Él renunció a todo por amor a los demás, para salvar a muchos. Nosotros entonces salvemos a muchos, vayamos y llevémoslo a los pies de Cristo. No importa el que dirá, no importa los prejuicios, pero siempre teniendo en mente, vuelvo a repetir, el ser prudente, ¿verdad? Porque la Biblia no se contradice, no podemos ir y sentarnos en silla de escarnecedores como dice Salmo, ¿verdad? Pero tenemos que ser prudentes y entender cuándo sí y cuándo no, como decía la Lidia. Pero no, como el apóstol Pablo, él renunció a sus derechos como apóstol y él predicaba a Cristo sin tener en cuenta nada a cambio. Su recompensa era predicar el evangelio gratis. Esa era su recompensa. No esperaba nada a cambio. Por lo tanto, nosotros como cristianos no debemos esperar nada a cambio por predicar a Cristo. Yo le voy a compartir a esta persona y espero que me trate bien. Voy a compartirle a mi jefe, entonces espero por ahí que me haga más fácil la pega, porque le estoy compartiendo de Cristo, entonces, No debemos esperar nada a cambio. No debemos pensar que por predicar a Cristo entonces debemos recibir algo a cambio de las personas, por ejemplo. Debemos renunciar a cada cosa que usted tenga en mente para predicar al Señor Jesús. Vayamos a 1 Corintios 9:12. Sí. En la versión, aquí está en pantalla, lo va a mostrar la Mila, en la versión textual. A ver, ¿quién no ha leído? Juan Cavieres. Bueno, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Gracias, Juan. Dice la frase con la que yo me quedo y la tengo anotada aquí en mi apunte: soportar todo para no poner obstáculo al evangelio. Soportar todo para no poner obstáculo al evangelio de Cristo o del Mesías. Yo estoy soportando todo, pregúntese, ¿estoy soportando todo para no ser obstáculo en la predicación, para no ser obstáculo al evangelio? Por ejemplo, para que lo llevemos a los días de hoy, a la actualidad. Yo aquí anoté, estoy soportando lo que les decía delante del olor a cigarro. Estoy soportando, por ejemplo, el olor a cigarro, que me carga el olor a cigarro, pero aún así lo soporto por predicar a Cristo. O quizá antes, no sé si ahora ustedes podrán, la mayoría quizás están en sus casas, pero tengo una cita con una persona, le estoy predicando, no sé, le estoy compartiendo a Cristo toda la semana, una vez a la semana, y me tengo que cruzar Santiago, de comuna a comuna, de periferia a periferia. Estoy soportando esas distancias largas en metro, en micro, etcétera, para compartir de Cristo. ¿Estoy dispuesto a eso? O mejor digo, no, es que me da lata porque igual es lejos y soy un obstáculo y el evangelio no se predica. O por ejemplo, otra cosa acá, a veces nos saltamos algún almuerzo, por ejemplo, y andamos con hambre. ¿Soy capaz de soportar eso? Yo, aquí quizás varios han hecho esto de... Yo recuerdo de los tiempos de evangelización, muchos en la hora de almuerzo preferían no almorzar y ir a evangelizar. Y soportaban esa hora de colación, pasaban el día, pasaban de largo, pasaban por el alambre, como se dice, y no almorzaban. Y soportaban esa hambre durante todo el día, con tal de que, de no ser obstáculo y predicar al Señor.
¿Estoy dispuesto a eso? Quizás son cosas muy triviales quizás. Pero son detalles que ayudan a la obra del Señor o impiden que la obra del Señor avance a través de nosotros, de la iglesia. Otro ejemplo que anoté acá, acostarme tarde, por ejemplo. El único tiempo, el único horario que me puedo juntar con alguien, con un discípulo, con una persona que quiere conocer del Señor o que tiene un problema, es tarde, en la noche. Y yo a esa hora ya tengo sueño, me quiero acostar, estoy cansado, pero aún así soporto ese cansancio para poder predicarle del Señor y alcanzarlo para Cristo, sembrar en Él. Estoy dispuesto a soportar el hambre, estoy dispuesto a soportar los trayectos largos, en micro, en metro. Estoy dispuesto incluso ahora en micro, en metro, con el COVID y las aglomeraciones y etcétera, y estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a acostarme tarde, a saltarme un horario de colación para predicar al Señor. Llevémoslo a la actualidad. La pregunta es, ¿qué cosas debemos soportar para no poner obstáculo al Evangelio? ¿Qué cosas debemos soportar para no poner obstáculo al Evangelio? A ver, quiero que conversemos. Nelly, ¿qué cosas tú debes soportar para no poner obstáculo al Evangelio? ¿Qué cosas yo debo soportar? Yo creo que mi propia carne. Yo creo que el mayor impedimento para poder que el Evangelio sea predicado por mi propia vida soy yo misma. Los temores que también a uno se le generan. Uno a veces tiene que vencer esos temores a que hay una necesidad real y la gente no la sabe, pero nosotros que sabemos la verdad es donde tenemos que salvarlo. Y eso es así. Oye, contarles súper corto una experiencia que yo me metí hice una locura en mis vacaciones, me puse un rafting y entonces me puse un salvavidas y nos tocó tirarme de una roca como de 3 metros de altura más o menos. Y entonces yo cuando hice todo eso yo pensaba, pero yo estoy bien porque, o sea, no me va a pasar nada porque voy con el salvavidas. Pero en realidad cuando yo me tiro al agua, no cerré la boca. Tiene agua y tal. Desesperada. Entonces, pero yo sabía que no me iba a ahogar porque yo tenía el salvavidas. Pero era tan necesario que mis compañeros que iban conmigo me tenían que sacar del agua. Entonces ellos se preocuparon de sacarme a mí del agua. Yo estaba con el salvavidas, pero hubo alguien más que me necesitó a mí sacarme de esa, ¿sí? Y un poquito graficándolo a la vida nuestra, claro, porque hay alguien que siempre va a querer rescatarte a ti, de ahogarte, y nosotros eso es lo que queremos hacer, por salvar a la gente del infierno. Gracias, Nelly. A ver. Bea, ¿cómo estáis, Bea? La misma pregunta, Bea. ¿Qué cosas debes soportar para no ser obstáculo al Evangelio? Está ahí silenciada, Bea. Ahora sí. De forma personal, yo creo que si lo llevo al trabajo, ha sido como tener que trabajar más o hasta más tarde por prestarle oído, poder aconsejar o escuchar a mis compañeros de trabajo cuando están mal. O sea, no ponerme la meta de cerrarme y decir no, tengo que trabajar y darle más prioridad al trabajo, sino que poder prestarle oído y poder aconsejarlos cuando han estado como mal, aunque me atrase yo y me implique trabajar como más o hasta más tarde. No mirarme como a mí, sino que tratar de preocuparme primero de ellos y entender que la prioridad donde nosotros estemos, sea en el trabajo o en un lugar de estudio, es servir al Señor por sobre nuestro trabajo real. Gracias, Bea. Feliz cumpleaños, te dice el Juan. Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Quién no ha hablado hoy? Daniel García. Misma pregunta.
Misma pregunta, ¿qué cosas debes soportar para no poner obstáculo al evangelio? Yo creo que la mayor lucha que yo tengo es los afanes diarios de cumplir con mis responsabilidades. Yo pienso que eso hoy es lo que a veces me consume, me siento sobrepasado y a veces quiero llorar, pero me acuerdo que soy grande y se me pasa. Y hay que estar al pie del cañón nomás, pues yo he aprendido por consejo de los más ancianos a descansar que el Señor es mi reposo, y cuando estoy lejos del Señor me canso, me agoto y ando pensando en tomar vacaciones y pienso que si me voy a otro lugar voy a poder descansar, y al final uno está en otro lugar igual de afanado. Yo me voy a otro lugar y me llegan los correos electrónicos y los mensajes. Pero ¿cuál es el tropiezo para el evangelio? Y yo pienso que uno de los tropiezos para esparcir el evangelio viene a ser eso, el correr de lado a lado y no darse el tiempo de estar con la gente, de escuchar a la gente y de generar las instancias como compartís tú para hacerles llegar el mensaje de Cristo. Hacer lo importante. La Carly quiere responder por mí. Responda, Carly. Ya, Carla. Es que el Dani les cuenta sus afanes, pero en el fondo ayer, que cuente el testimonio de ayer, que ayer llegó a la consulta, yo les voy a hacer más gráfico, llegó a la consulta él a las 2 y tenía una paciente esperando afuera y se encontró con un colega ahí que estaba en el box de él, que tenía que cambiarse box. Entonces el colega le hace una pregunta íntima de él. ¿Qué pasa? ¿Qué harías tú si? ¿Sí? Como le ponen una situación. Pero al final esas situaciones en que este colega la puso era porque él quería contestar quería que Daniel le diera un consejo con respecto a una pregunta personal. ¿Sí? Cuando una persona te pone en una encrucijada es porque... Y se genera toda una conversación en que el Dani tiene la oportunidad de compartirla a él nuevamente como por 15ª vez del Señor y que él necesita construir sobre la roca y no su vida sobre la arena. Entonces yo pensaba, ¿qué tal si Daniel no le da la oportunidad a este colega de escucharlo y le dice, oye, ¿sabes qué? Espérame un ratito, conversemos después porque tengo una paciente afuera? Claro, uno dice, pucha, igual lata porque se le atrasa toda la agenda, la paciente quizás se enojó porque son 10 minutos de esperar o 15 minutos de esperar, pero finalmente pienso que esos 15 minutos valen la pena por sembrar a Cristo en una persona. Ahora uno dice, ¿cuánto? Uno se pregunta si eso da fruto. Uno no lo sabe al final, porque uno se hace esas preguntas. Si 20 veces le comparto a mi compañero de trabajo y no me quiere escuchar y tiene su monólogo interno, ¿dará fruto? Y es como la impaciencia de uno también, pues. Uno tiene que acordarse de cuántas veces uno le hablaron y uno no dio fruto. De esto se trata el matrimonio, chiquillo. Yo ya a esta altura ya hablé mis 5.000 palabras, a la Carly le quedan todavía 5.000 palabras, más todavía. 8.000. Así que le estoy dando la chance de desprenderse esas palabras que le quedan ahí en la cuenta de ahorro. Gracias, Carla, Dani. Sí, una vez yo cuando evangelizábamos los jueves ahí en Los Leones y veíamos que no llegaba nadie al ministerio, una vez yo le pregunté al tío Olger, pero igual como que a veces frustra el evangelizar, el compartir de Cristo y no ver fruto. Y el consejo que fue, me dijo, tú no te preocupes, tú cumple con ser pescador de hombres, tú tira nomás. Que alguien más va a cosechar, tú siembra. Porque muchas veces uno no tiene idea y después al tiempo, años después se da cuenta que esta persona ahora es cristiana y uno le predicó o le compartió el Señor hace mucho tiempo. A mí me pasó con varios amigos y amigas que cuando yo trabajaba de empaque, cuando salí recién de la enseñanza media, yo les compartía el Señor a varios y nada, y ahora hace un año o menos de un año que hemos retomado la amistad con varios amigos y amigas.
me doy cuenta que varios están en los caminos del Señor, en su iglesia y caminando en el Señor, o sea, de verdad. Y uno ve cómo después de ¿cuánto? 8 años, qué sé yo, ve que alguien más también estuvo trabajando ahí. O sea, uno tiene que dejarse guiar nomás por el Señor, no ser obstáculo en el Evangelio. Entonces, para terminar, yo le animo para que eso, prediquemos al Señor, prediquemos el Evangelio, como dice Pablo, sin ser obstáculo, siendo prudentes a la hora de compartir con las demás personas, siendo sabios y pidiéndole siempre al Señor la dirección. Señor, ¿será que voy para tal lugar? Inclina mi corazón a hacer tu voluntad, pero siempre con ese objetivo de salvar a muchos para Cristo, de salvar a muchos, llevar a muchos a los pies de Cristo. Así que eso les quería compartir hoy día. No sé si alguien tiene algún comentario o cerramos en oración. Ok. ¿Les parece si oramos entonces para terminar? Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres quien habla al corazón de cada persona. Eres tú quien hace que nos examinemos. Dios, gracias porque tú eres quien nos insta, nos anima a predicar de ti, de tu palabra. Apasiona nuestras vidas, Señor, por compartir de ti. Perdónanos, Señor, si hemos estado callados, si hemos pasado desapercibidos. Perdónanos, Señor, si nos hemos aislado de nuestro entorno, si nuestros prejuicios han sido primeros, Señor, si hemos puesto obstáculos, Señor, al Evangelio. Perdónanos, Dios, porque muchas veces no hemos renunciado a nosotros mismos por amor al resto. Enséñanos, Señor, a compartir de ti. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz, a ser prudentes, Dios. Te pido que tú nos des sabiduría para saber cuándo sí y cuándo no. Llévanos, Señor, a estar contigo, a pasar tiempo en intimidad, Señor, para después de eso mismo poder dar al resto, Señor. Llenarnos de ti para poder llenar a otros. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendito eres. Y, Señor, yo te oro para que tú nos animes, tú nos apasiones por tu palabra, por escudriñar tu palabra, y que nos des esa hambre por ti, por tu presencia, por buscarte cada día, Señor, en intimidad. Que no descuidemos lo más importante, que es estar contigo, Señor, a pesar de todos los afanes de esta vida. Bendito eres, Señor. Gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre. Quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por lo que aprendimos el día de hoy. Vamos a ir a los avisos. Mile, si puedes compartirlo. ¿Qué tenemos el día viernes 2 de abril y sábado 3 de abril? Tenemos nuestro congreso de Semana Santa, que se llama La Revelación de Jesucristo, el Cordero y el León. Es importante que nos inscribamos con Lidia Montoya, enviándoles los datos por WhatsApp y transfiriendo 2.000 pesos a la cuenta de Selim, ¿ya? Y frente a esto también hay otro aviso, que es para prepararnos para este congreso. Para leer el libro de Apocalipsis, ¿sí? Hoy día creo que tocaba las 7 señales, la primera parte, y con motivo de prepararnos para nuestro congreso de Semana Santa, los invitamos junto a los integrantes de este ministerio a leer individual o grupalmente el libro de Apocalipsis durante los próximos 15 días. Ya comenzó la semana pasada, llevamos una semana leyéndolo, algunos ya lo leímos de inmediato el libro porque el libro de Apocalipsis es muy especial y a veces uno no para de leerlo y quiere avanzar, pero algunos también vamos siguiendo este orden. Y tal como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca.
Y también, para finalizar, los cumpleaños de esta semana, que está la Jo, nuestra querida Jo, creo que no está conectada, pero está de cumpleaños Jo el 30 de marzo para que la próxima semana para que la saludemos. ¿Sí? Esos son los anuncios. Y queremos desearles que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga.